extremismo exagerado como el que se está viviendo hoy. Muchas cosas dentro del altar que nos hace pensar que se ha perdido el temor. Y entonces, como veáis la iglesia, cuando la iglesia haya caído en apostasía, como veáis la iglesia, como veáis lo que está ocurriendo en el altar, mucha desnudez en los altares. Y no pretendo ser un fanático religioso. Viene este pasaje bíblico del apóstol Pablo para aclarar. Por esto dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que la gracia del Dios Todopoderoso sea sobre usted hoy, mañana y siempre. Este programa que le está dando la vuelta al mundo y está siendo de gran bendición. Estoy contento porque una vez más está con nosotros el maestro y pastor Miguel Guzmán. ¿Cómo estás, amado del Eterno? amén. El Señor te bendiga. Bendigo a tu familia, a tu casa, esta plataforma que está haciendo de bendición al mundo. Y esto estuvo en la mente de Dios. Amén. Hablábamos en una edición anterior que las cosas fueron diseñadas desde antes de la fundación del mundo. Y esta plataforma es un diseño que estaba en la mente de Dios para estos tiempos, para bendecir, transformar en un tiempo tan difícil. Y me gozo estar aquí compartiendo con ustedes. Qué bendición, pastor, por esas lindas palabras. Y hoy traemos una enseñanza muy poderosa porque bastante se ha hablado acerca del arrebatamiento, que si es, si no es, si sucederá, si no sucederá. Y es un tema complejo al mismo tiempo. Ujú. Y vamos a verlo desde una óptica teológica y para que podamos entender. Y yo quiero, comenzando esta introducción, preguntarle al pastor, ¿qué es el arrebatamiento? Bien, amado, sí, el término arrebatamiento se asocia con el advenimiento, la venida del Señor para levantar su iglesia. Eh, este término he acuñado, por el término en un abrir y cerrar de ojo. Utilizando este pasaje bíblico, pues la teología acuña el término arrebatar. Arrebatar es tomar repentinamente. Utilizando el término bíblico de en un abrir y cerrar de ojo, se producirá ese esperado evento que es la venida del Señor para recibirlo en el aire, ese encuentro en el aire de la iglesia del Señor, el esperado evento, el deseado de las naciones, venir a levantar su iglesia. Tremendo. Eso es el arrebatamiento. Ese es el arrebatamiento. Ok. ¿Qué podemos decir del arrebatamiento? Bueno, el arrebatamiento, como explicaremos más tarde, siempre hay mucha conjetura acerca de este tema. Es un tema tan importante para la salvación del ser humano que tiene oposición en cuanto a la presentación del tema como tal, el arrebatamiento, y por eso aparecen que no habrá un arrebatamiento, que la iglesia pasará por la gran tribulación que explicaremos más adelante. Fíjate, este problema no es nuevo. Cuando leemos el pasaje fundamental del arrebatamiento, que es 1 Tesalonicenses 4:13, encontramos que ahí había una oposición. Ahí expresa, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. De ahí partió la tesis de que el que se murió, se acabó el mundo para él, que ya no va a disfrutar del arrebatamiento. Por eso viene este pasaje bíblico del apóstol Pablo para aclarar. Por esto dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no predeceremos a los que durmieron. Ahí viene la gran promesa, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este pasaje bíblico viene a arrojar luz a una iglesia de Tesalónica que habían perdido la Wow. esperanza, y nuestros familiares que se murieron. ¿Cómo será esto? Ahí está claro de que los muertos en Cristo, primicia de los que durmieron, serán los primeros en participar en ese evento del advenimiento de Cristo en el día del Señor. En este día, pues, vamos a conocer bien acerca del arrebatamiento de la iglesia del Señor y de la bendición que constituye para el pueblo de Dios. De hecho, es el fundamento de nuestra fe, esperando al Señor como si hoy mismo viniera, día a día, andando en santidad, porque es uno de los principales requisitos. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces debemos esperar al Señor como que viene esta tarde, ¿verdad? Cada día, minuto a minuto, debemos mantener esa comunión, esa relación con el Señor, preparado para partir con Él en cualquier momento. Es un advenimiento que esperamos en cualquier momento. De hecho, en estos tiempos aún más, en que los estudios teológicos dan como resultado que todas las profecías acerca de este evento están cumplidas y que solamente estamos esperando que en el cielo den la orden y que suene la trompeta y recibamos en el aire al deseado de las naciones. Muy tremendo. Entonces, para entrar, pastor, de lleno en lo que es el arrebatamiento, ¿verdad? Es el más grande acontecimiento profético descrito en las Sagradas Escrituras. Es el evento más grande que vivirá la humanidad. Es el traslado a la patria celestial del pueblo redimido y lavado por la sangre de Cristo. Es el recibimiento en el aire de la iglesia por el deseado de las naciones. Esto va a ser un evento sin precedente en nuestras vidas, donde vamos a ser elevados en el aire para recibirlo en el aire. Y más adelante vamos a explicar por qué el encuentro será en el aire. Porque hay que diferenciar entre el arrebatamiento de la iglesia del Señor y la segunda venida de Cristo. Entonces, más adelante vamos a explicar eso para dejar claro, amado, acerca de este tema, el arrebatamiento de la iglesia del Señor. No hay una señal, no hay una fecha específica acerca de este tema, de cuándo será el arrebatamiento. Por eso es que debemos estar preparados como que pudiera ocurrir esta noche. Ahora, aunque el Señor no dio una fecha específica, pero nos dejó un conjunto de señales, lo que se conoce como señales escatológicas, y están cumplidas todas. La única señal que falta por cumplirse es que en el cielo se abra el cielo como un pergamino y aparezca la majestuosa figura del deseado de las naciones, y la iglesia se eleve y lo recibe en el aire. Entonces no hay fecha, pero sí hay señales escatológicas que están cumplidas. Vamos a hablar de algunas de estas señales. No podemos entrar en todas, pero algunas de estas señales importantes que ya están cumplidas. Mateo 24:36 dice que ni aún los ángeles del cielo conocen el día y la hora en que ha de venir a levantar su iglesia. Y decir que ni siquiera los ángeles, que tienen una función preponderante en el cielo, ni siquiera ellos conocen. Esto solamente está en la sola potestad del Padre. Conoce la fecha, cuándo vendrá a buscar su iglesia. Ahora nos dejó una gran cantidad
señales por la cual nosotros nos dirigimos, ese reloj profético de Dios para conocer cuándo es la medianoche en el reloj profético de Dios. Y mencionando algunas de estas señales, Mateo 24:14 es una de las señales más mencionadas, y en estos tiempos de avance tecnológico se entiende que esta señal se ha cumplido al pie de la letra. Esta profecía que habla de que será predicado este evangelio en todos los rincones de la tierra para testimonio, y entonces vendrá el fin. Amado, cada campaña, cada culto que la iglesia da, cada mensaje que se escuchan en las redes sociales son una nube de testigos que atestiguarán contra ti si pronto no toma tu decisión, porque en cualquier momento se apresura, el tiempo es corto, en cualquier momento nos vamos de esta tierra, sin importar las cosas que nos estén atando aquí. Estos son tiempos, amado, estos son tiempos de estar alerta, son tiempos de alerta, y estas señales así lo expresan. Hablamos de esta primera señal que citamos: y será predicado el evangelio en todos los confines de la tierra. La tecnología ha llevado el evangelio a cada rincón del mundo. No hay un lugar donde este evangelio ya no haya escalado. Y ustedes los ministros que andan recorriendo el mundo, ustedes están acelerando la venida del Señor con ese trabajo que vienen haciendo de llevar este evangelio a todo lugar. No habrá excusa, nadie, el Señor es tan justo que nadie podrá presentar una excusa y decir: yo no escuché el mensaje, yo no sabía de esto. Por eso es que está esta señal, y será predicado. Cuando todos escuchen, entonces se producirá ya el primer evento de los acontecimientos proféticos escatológicos de fin de siglo. Entonces, hay una señal que se llama la abominación en el lugar santo, que aunque teológicamente pudiera alguien decir no representa una señal de la venida del Señor, porque la abominación en el lugar santo tiene 3 cumplimientos escatológicos, y hemos hablado de eso en sin número de ocasiones. El primer cumplimiento es cuando Antíoco Epífanes eh, colocó el cerdo, sacrificó el cerdo en el templo construido por Zorobabel, Esdras, ahí, y detuvo el sacrificio. La primera abominación. La segunda abominación es cuando Tito Flavio en el año 70 destruye el templo. Y esto estaba profetizado, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y la tercera es cuando el anticristo pida que le adoren y hará sacrificio en el templo, ya el tercer templo construido con financiamiento de ellos mismos, ¿verdad? Eso lo hemos hablado en las 70 semanas de Daniel. Entonces, pero se cree, amado, que hay un cuarto cumplimiento de esta abominación. Porque el Señor, cuando rectifica esta profecía en Mateo 24:15, Él dice: cuando veáis la abominación que habló el profeta Daniel. O sea, esto tiene un cumplimiento extra. Cuando tú veas lo que está pasando en la iglesia de hoy, amado, mucha gente han perdido el temor a Dios. Y yo recuerdo, amado, cuando nosotros nos convertimos hace muchos años, ha llovido mucho, había un temor, y yo prefiero, porque también habían extremismo, ¿verdad? Yo prefiero que hubiese seguido ese extremismo y no un proceso exagerado, no un extremismo exagerado como el que se está viviendo hoy. Muchas cosas dentro del altar que nos hace pensar que se ha perdido el temor. Y entonces, como veáis la iglesia, cuando la iglesia haya caído en apostasía,
como veáis la iglesia, como veáis lo que está ocurriendo en el altar. Mucha desnudez en los altares. Y no pretendo ser un fanático religioso. Mucha desnudez en los altares, muchas cosas que a veces uno no quiere ni mencionarla. Porque hoy en día lo que antes era amargo, hoy es dulce. Y la Biblia nos enseña ahí de aquello a lo que a lo amargo le dicen dulce. Y perdónenme los músicos, pero todo esto se justifica. Dentro de esa abominación, amado, tenemos músicos que tocan en el altar sagrado y son músicos de tocar bachata también en los hoteles. Esto es abominación, amado. Y yo sé que usted me dirá, está fanático, pastor. Está fanático, pastor. De hecho, un músico yo lo enfrenté y lo llamé y le dije, él me dijo, ese es mi trabajo. Yo le dije, lo que pasa es que tu trabajo es de ministración. La música es ministración. Ninguno puede servir a dos señores. Cuando tú estás tocando música, porque usted me dirá, yo como ebanista, usted me dirá, no, pero tú le haces un mueble a una discoteca y tú le haces un mueble a una iglesia. Tú estás trabajando entonces para la discoteca y para la iglesia. Yo no estoy ministrando con hacer un mueble, pero la música es la ministración. Y cuando estaba con ustedes mencionaba que Satanás, ¿qué era Satanás? Lo primero que hacía Satanás era músico. Era un músico creado, el ángel de luz, ¿verdad? Creado. Los primores de tus tamborines estuvieron para ti el día de tu creación. Entonces la música es ministración. Cuando Eliseo no encontraba visión de Dios para profetizar, ¿qué mandó a buscar? Tráeme un tañador, tráeme un músico. Cuando tú no hayas la conexión, Alexis, ¿qué tú haces? Tú pones música, que la música empiecen a ministrarte y a conducirte. Tú no puedes, Alexis, como músico, ministrar a Dios en el altar y luego ir a ministrar en el bar, en la barra, también ir a ministrar, porque entonces, ¿qué tú eres? Ministrador de allá y de aquí. La música es ministración, eso no es un empleo común, eso no es un trabajo común. Un músico es uno de los más grandes ministros que hay en los altares. La música baja la presencia de Dios en la iglesia del Señor. Entonces, amado, esto va con la abominación y muchas cosas más, ¿verdad?, que se hacen en los altares. Entonces, otra señal, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay muchas cosas que suceden, ¿verdad? Y mire, antes era una carta de presentación. Usted ir como cristiano, préstale dinero a ese muchacho que es de la iglesia. Ahora hay un lema en los bancos y en las casas de préstamo, que es mejor prestarle a un impío que a un cristiano. Yo soy evangélico y me duele decir esto, pero esto lo dicen por una serie de evangélicos salcochados que hay dentro de las iglesias, vestidos de oveja, pero son lobos rapaz. Y la Biblia enseña, amado, si estoy hablando con algún pícaro en este momento, la Biblia enseña que el impío toma prestado y no paga. Producción, uno de ellos. Aleluya. Si usted está hablando de la vida profundamente de producción, no se detenga, siga hablando, ministro. Qué bueno es el Señor. Entonces, una cuarta señal, amado, pudiera alguien pensar, no, pero todo el tiempo ha habido terremotos. Mateo 24:7. Y habrá terremotos por todas partes, pero los estudios geológicos nos han demostrado que el movimiento o desplazamiento anormal de la placa tectónica ha provocado un aumento de terremotos en el mundo. O sea, no son terremotos sencillos lo que están ocurriendo. Van enmarcados porque la naturaleza empezará a testificar
que Él está a la puerta. Y una de las señales más grandes son a través de la naturaleza, los cambios de la naturaleza. Entonces, la Biblia enseña, Isaías 24:20, acerca de este movimiento anormal y tanto terremoto, que la tierra temblará como un borracho para estos tiempos. Mateo 24:44, otra señal. Otra señal. Mateo 24:44, vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Esto es una señal. Y usted me dirá, ¿dónde está la señal? Y este mensaje, Cristo viene, suena desfasado en las iglesias. Porque esto no vende, pastor. Y hay unos comerciantes de la fe que ellos analizan y dicen qué es lo que a la iglesia le gusta, qué es lo que vende dentro de las iglesias. Porque hay comerciantes de la fe. Así como un mercadólogo estudia el comportamiento de la bolsa de valores y los negocios, así hoy en día hay ministros que estudian qué mensaje vende, qué mensaje gusta en esa iglesia. Y por eso este mensaje del arrebatamiento de la iglesia del Señor ha quedado desfasado en el tiempo. Pero yo te quiero decir, amado, que aunque no se predica que Cristo viene, pero viene como quiera. Y esto está a punto de acontecer. Dice la palabra, y vamos a ir analizando, Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Vamos a analizar la voz de mando y voz de arcángel. Es porque se ha dicho dentro del ateísmo que si Él volviera, lo crucificamos otra vez. Él no viene a nacer en un pesebre. Él no viene a entrar a Jerusalén en un humilde pollino. La Biblia es clara. Esta voz de mando y voz de arcángel, ni el infierno podrá detener lo que está a punto de acontecer. Esta voz de mando, cuando se produzca ese acontecimiento, quedará neutralizado el poder de las tinieblas. Todo quedará detenido. Y no hemos leído que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. En ese advenimiento, el mundo quedará paralizado. My God. Ese es un acontecimiento en que las tinieblas, el infierno, todo quedará paralizado. Él no viene para que lo vuelvan a crucificar con voz de mando, voz de autoridad celestial, que llegó el deseado de las naciones. Entonces, característica cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia del Señor: reunión con Cristo en el aire. Le recibiremos en el aire. Los muertos se levantan primero y le reciben. Los que estemos vivos, entonces le recibimos para ir a celebrar 7 años de boda del Cordero. Aunque muchos por ahí dicen, eso de la boda del Cordero es simbólico. Las profecías escatológicas en el 90% tienen una figura simbólica, pero lo simbólico no quita lo literal. Cuando te dice bodas del Cordero, no habrá una boda humana como Alexis celebró y yo vi su foto muy bonita. No habrá una boda humana, pero está representando la unión de Cristo con su iglesia. El simbolismo es el término boda, pero Dios tiene que hablar en un lenguaje antropomorfismo para que lo entendamos. Si Dios te habla como Dios, no lo vamos a entender. Estaremos 7 años de boda en simultánea con la celebración de la gran tribulación aquí abajo. Entonces, la característica: reunión de Cristo con la iglesia en el aire, resurrección de los muertos en Cristo y cuerpo transformado de los redimidos. Fue una de las gran preocupaciones de Tesalónica. Si esos cuerpos se pudren, el que murió quemado,
Ellos querían mostrar que ese arrebatamiento no iba a existir, como hoy hay tanta gente luchando por demostrar que nosotros estamos perdiendo el tiempo dentro de la iglesia, esperando algo que no va a ocurrir. Si se quemó, ¿cómo aparecerá el cuerpo? El cuerpo se pudre. Por esto es que presenta que los muertos en Cristo serán resucitados, pero no es este cuerpo. Primera Tesalonicenses 15:50 habla claro, la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Seremos transformados, entraremos con un cuerpo glorificado. Por eso uno de los requisitos de la salvación es la glorificación del cuerpo, porque este cuerpo no es el que va a entrar. La carne y la sangre no entrarán, no heredarán, pero tu cuerpo será transformado. Dejaremos aquí abajo este cuerpo de enfermedad, de preocupación, y recibiremos nuevos cuerpos. Por eso él dice, el apóstol Pablo dice a los corintios que hay un misterio. Hay un misterio que no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Porque lo que estemos vivos para la venida del Señor, cuando nos elevemos para llegar al Señor, nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, amado, para continuar con este asunto, el reloj profético está marcando la hora profética en el cielo. Decíamos que ya casi es medianoche en el reloj. Las señales están todas cumplidas y ya las moradas celestiales que Jesús prometió. Él dijo, voy pues a preparar morada. Eso está terminado ya. Y a veces no es malo anhelar muchas cosas aquí en la tierra, porque todo lo que viene en buena ley, porque las bendiciones del Señor, todo lo que venga del Señor, recíbelo, ¿verdad? Buena casa, buen vehículo, recíbelo. Pero si no ha tenido la oportunidad de recibirlo, a ti te están preparando tu villa allá arriba. Él dijo, Juan 14:1, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ya están listas esas moradas a donde vamos a estar con Él. Ya el coro celestial está listo. Se han dado todos los toques final para cantar la marcha nupcial cuando nos reunamos con Él. Amado, está a punto de ocurrir este gran evento. Por eso la Biblia nos enseña, Apocalipsis 22:12, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Retén, eso es importantísimo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ese retén, amado, conservar lo que dice la palabra. Porque ahora la iglesia está siendo instruida por cualquiera que aparezca por ahí hablando pluma de burro por ahí. Es un término dominicano aquí, cuando alguien está hablando cosas insignificantes. Ahora cualquiera de abajo de un palo empieza a hablar cosas. Y hay gente en la iglesia, pastor, que cree más lo que está diciendo uno por ahí que lo que tú como pastor le estás enseñando. Lamentablemente eso es una realidad muy fuerte, amado. Muy fuerte. Y por eso es que está la herejía a fiel de flor. Uh-huh. Sí, por eso la Biblia nos manda a retener. Y la gente a veces cree, mano, que dijo fulano o digo mengano. Cuando alguien me dice, dijo fulano, digo, ¿qué dice la Biblia? Si lo que él dijo, la Biblia lo apoya, pues no hay problema. Pero ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Eso es lo que hay que retener. La palabra revelada de Dios. Entonces, amado, inmediatamente la iglesia sea raptada. En el cielo se efectuarán 7 años de boda. Una pregunta, amado pastor. ¿Esos 7 años de boda son reales? ¿Es metáfora? ¿Es un cuento? ¿Una leyenda? Cuando usted dice 7 años de boda, se refiere a una realidad latente.
Esto es una realidad. Se habla de que es un simbolismo porque las profecías escatológicas están llenas de simbolismo, metáfora, figura, para que podamos entenderla. Cuando dice boda, nosotros no podemos irnos a la parte literal de una boda, bizcocho, refresco, y todas las cosas que humanamente conocemos aquí, pero es para que entendamos que el término boda es la unión de un hombre y una mujer. En este caso, el término boda es la reunión de Cristo con su iglesia, donde Él dijo, me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, esa es la promesa, que vamos a estar en unión con Él. Y esa es la parte que debemos tomar del término boda, la unión del pueblo con Cristo para celebrar ese encuentro por 7 años. Y hay diferentes líneas de pensamiento. Y en la línea de pensamiento pretribulación, que vamos a explicar esto más tarde, en la línea de pensamiento pretribulación, en esa línea de pensamiento se establece 7 años de boda con Cristo y 7 años de gran tribulación. Y analizado por el texto sagrado, tantos pasajes bíblicos, ¿verdad?, que nos hablan de ese tiempo, pues se entiende como literal el tiempo de los 7 años. 7 años de boda, 7 años de gran tribulación, en simultánea esos eventos, conforme a la línea de pensamiento. Y ahorita vamos a hablar que hay 3 líneas de pensamiento conforme al arrebatamiento de la iglesia, pero en la línea de pensamiento pretribulación, que es lo que creemos, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Esto debemos probarlo por la palabra. Usted es de lo que cree que no pasará. De las 3 líneas de pensamiento, pretribulación, metribulación y postribulación, ¿verdad?, que es los que creen que antes de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación y después de la gran tribulación, la que más apoyo bíblico tiene y veracidad es la de los pretribulacionistas, que la iglesia será levantada antes de la manifestación del anticristo, la gran tribulación. Y vamos a probar esto con la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es la que nos ilumina. De hecho, hay 2 eventos, amado, que siempre han sido confundidos con uno. De hecho, cuando usted lea Mateo 24, que es uno de los pasajes en los evangelios escatológicos, en Mateo 24 te presenta los 2 eventos y son confundidos con uno. Si no analizamos bien el texto sagrado, lo confundimos con uno. El primer evento es el arrebatamiento de la iglesia del Señor para recibirlo en el aire, antes de la gran tribulación. Y el segundo evento, al final de la gran tribulación, es la venida de Jesucristo, ya con la iglesia lavada y redimida, que regresan para detener la fiesta, detener la gran tribulación y preparar la iglesia para reinar con ella en el reino milenial. Entonces estos 2 eventos se confunden, pero esto debemos probarlo con la palabra. Hay un pasaje bíblico de Mateo 24, 29. Y cuando leemos en Mateo 24, te decía que aparecen los 2 eventos y hay que saber diferenciar uno de otro, porque siempre se ha dicho que habrá un solo evento, pero si tú te pones a analizar y nos daremos cuenta, hay un evento donde el Señor estará en el aire y otro evento donde sus pies tocarán el monte de los olivos. Y vamos a aclarar esto. Mateo 24, 29, ¿verdad? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esta parte se está refiriendo al segundo evento. Inmediatamente desde que
desde que los enemigos, desde que los enemigos del arrebatamiento de la iglesia leen eso, te llevan ese pasaje bíblico y dicen, no, mira, la iglesia pasará por la gran tribulación. Mira lo que dice aquí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estas estrellas que caen del cielo, ya que nos metimos en el pasaje, vamos a darle la definición teológica. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, segundo evento. Primer evento, recibiste al Señor en el aire y te fuiste a celebrar 7 años de boda. Es el primer evento, arrebatamiento. Segundo evento se encuentra aquí, Mateo 24, 29 al 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto es un cumplimiento de la profecía de Joel. Y las estrellas caerán del cielo. Esto de estrellas caerán del cielo. Tú recuerdas que allá en tu iglesia hablábamos de que Satanás tiene un libre acceso. Entra y sale todavía. De hecho, en el pasaje de Job, y vinieron los hijos de Job delante de Jehová, pero dentro de los hijos de Dios, ¿quién estaba ahí? Estaba Satanás. Ahora bien, tiene ese libre entrada y acceso, porque él es el acusador. Y sube allá. Mira qué bonito se ve Alexis, mira qué precioso. Pero pruébalo aquí, pruébalo allí, verá que te falla. Esta fue la acusación hacia Job. No, y él no te sirve a ti de barde. Y tú no lo has acercado. Y tú no has acercado a Alexis y su ministerio y lo ha bendecido. Pero quítale alguito, Dios lo libre, quítale alguito, golpéalo aquí y verás si no blasfema contra ti en tu misma. Ese es su trabajo, de acusar. Por eso te mencionaba que cuando Pedro le dice, Señor, yo moriré contigo si es preciso y a mí que me crucifiquen contigo, pero yo no te voy a negar. Pero ya había un permiso solicitado por Satanás. Tranquilo, Pedro, que el diablo te me pidió a ti para zarandearte como a trigo. Y el permiso está sellado y se lo dimos. Lo único que podemos hacer es que yo he orado para que no falte tu fe. Es decir, ese libre acceso aquí se rompe cuando dice, y las estrellas caerán del cielo. Hay otro pasaje que vamos a citar más tarde en Apocalipsis, donde dice, y vi que una estrella caía y un ángel descendió con una gran cadena en la mano y lo ató por 1000 años. Es decir, y las estrellas caerán del cielo. Se le acabó, para ese tiempo, se le acabó el libre acceso a Satanás. Será sacado definitivamente. Porque aunque en Isaías habla de una caída, ¿verdad? Pero quedó ese libre acceso, lo que fue sacado del cielo, pero en su totalidad, aquí será sacado. Por eso dice, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esta es de la segunda venida. Entonces, aquí aparece otro pasaje de la segunda venida. Segunda Tesalonicenses 2:1 al 5. Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Otro pasaje, ¿verdad? Estoy hablando para que usted vea que le estamos dando la oportunidad a los pasajes bíblicos que utilizan
los post-tribulacionistas, los que dicen que pasaremos por la gran tribulación. Pero el turno de los pre viene ahora. Ya sabemos que hay 3 líneas de pensamiento teológico y tienen fundamento en la palabra. Ahora vamos a analizar las cosas desde un punto de vista, ¿verdad? Y hacer una exégesis clara del texto sagrado. Están los post-tribulacionistas, los mid-tribulacionistas y los pre-tribulacionistas. Los pre-tribulacionistas son los que creen que antes de la gran tribulación la iglesia se va, amparado, fundamentado en los pasajes de 1 Tesalonicenses 4:17, del arrebatamiento y recibimiento en el aire. Los mid-tribulacionismos, ellos creen que a la mitad de la gran tribulación se va la iglesia, amparado en el fundamento del pacto que se rompe en las 70 semanas de Daniel, a mitad de la semana, ¿verdad? Cada uno tiene su fundamento, y los post-tribulacionismos, por los pasajes que acabo de leer de Mateo 24:29, sostienen. Ahora vamos a establecer una diferencia, porque tienen diferencia los dos eventos. El evento del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Número 1, en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17. En la segunda venida ocurrirá después de la grande y terrible tribulación. 2 Tesalonicenses 2:1-4. Es donde enseña, y lo puede leer el pastor, 2 Tesalonicenses 2:1-4. Estuvimos leyendo anterior, pero para dar fundamento a lo que se viene hablando acerca de este Capítulo 2, verso 1-4. Ok. Atención, esto está muy poderoso, este tema del arrebatamiento. Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1-4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. ¿Te quedó un verso? ¿O ya está ahí que llega? Sí, el 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Entonces, amado, estos son pasajes que utilizan para decir que la iglesia pasará por la gran tribulación, ¿verdad? Se nos extravió un texto, pero todos lo conocemos, donde la Biblia enseña claramente que ya está en acción. Si lo busca en el buscador, pastor, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que el hombre de pecado ya está en acción, solo que al presente hay algo que lo detiene. Sí, el mismo 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Perfecto. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amén. Te presenta, ¿verdad?, el hombre de pecado que ya está en acción, pero hay algo poderoso ahí. Todas las bases de la manifestación del anticristo están preparadas. Atención país, atención producción. Este es un tema muy complejo, al mismo tiempo un tema muy poderoso, un tema que aún los teólogos están debatiendo, el tema del arrebatamiento,
están los pre, como usted dice, etcétera, etcétera. Usted escuchó lo que dice el maestro, ya toda la plataforma para el anticristo está preparada. Amén. Por eso te hablábamos al principio de las señales escatológicas, que solo mencionamos 3, pero hay más de 20 señales escatológicas cumplidas. Y esto es lo que da inicio al evento del arrebatamiento de la iglesia y simultáneamente la manifestación del anticristo y la gran tribulación. Pero ahí te dice claramente en el verso 7, ya está en acción, todo está preparado. Todo está preparado para la manifestación del anticristo, pero solo que al presente hay algo que lo detiene. El Espíritu Santo. Amén. ¿Tú crees, amado pastor, que puede un gobierno dirigido por Satanás manifestarse con el Espíritu Santo y la iglesia aquí abajo? Eso es imposible. Cuando la Biblia no enseña que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Y por eso habla claro ahí. Hay algo que lo detiene hasta que éste a su vez sea quitado. No se puede manifestar un gobierno dirigido por Satanás con el Espíritu Santo y la iglesia aquí abajo. Por eso te habla claro. Hasta que léelo literalmente para que la gente sepa que es la palabra que está hablando, no yo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La iglesia y el Espíritu Santo están impidiendo esa manifestación. Ahora inmediatamente, cuando hablábamos acerca de Job, Satanás quería entrar y acabar con Job, pero había un cerco. Hoy él te sirve de balde y no le ha acercado, había un cerco. Esto no es al azar, esto no es a lo loco. Hoy no quiere el diablo entrar aquí y acabar con todo lo que Dios te ha dado, Alexis. Y puede. Hay ángeles que rodean esta casa. Y estamos claros que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Imagínense millones de evangélicos y cada uno con una escolta militar, una escolta militar de ángeles guerreros, ángeles ministradores, arcángeles serafines. Algo lo detiene. Me voy a salir un poquito del tema para hacerle una pregunta. Amén. Para usted como maestro y que ha estudiado estos temas, ¿de dónde usted cree que saldrá el anticristo? ¿De qué nación? Bueno, hay muchas líneas de pensamiento acerca de este tema, pero a mí me gusta irme por las líneas de pensamiento que más se armonizan con el texto sagrado. Y como todo apunta a Medio Oriente, ¿verdad? Hablábamos del Imperio Romano cuando hablábamos de la manifestación del Imperio Romano y la visión de las 4 bestias, ¿verdad? Y te presenta del Imperio Romano un cuerno pequeño. Por eso te digo que me gusta irme a la línea de pensamiento que se armoniza con el texto sagrado. Entonces te dice que del Imperio Romano, de esa área, Medio Oriente, ¿verdad? Surge un cuerno pequeño que es el gobierno del anticristo. Entonces por eso me voy a que de esa área, Medio Oriente, Roma, Palestina, esa área es de donde más se asemeja que pueda surgir ese personaje, por lo que te dije de la visión de Daniel acerca de la manifestación del anticristo y que surge ese cuerno pequeño directamente del Imperio Romano. Entonces, amado, hay otro pasaje bíblico fundamental aquí. Apocalipsis 3:10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré
de la gran prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí no te está hablando de una prueba de que tú no hallaste que comer hoy y que está en tribulación. No, ahí te está hablando claro. Apocalipsis 3:10. Por cuanto ha guardado la iglesia que se ha guardado. Por eso te hablaba en el texto anterior de Apocalipsis, retén. Son los que han guardado la palabra. No los que quieren, armonizar la palabra a mi deseo pecaminoso. Porque el que le quite o le añade, su nombre será quitado del libro de la vida. Nosotros no podemos, ministro, acomodar la palabra a lo que yo creo, a lo que tú crees. La palabra es lo que ella dice en su revelación que Dios le ha dado a la humanidad. Entonces yo no la puedo acomodar. La palabra no se acomoda. La palabra es lo que ella dice. Entonces por eso dice Apocalipsis 3:10, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la gran prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La iglesia lavada y redimida por la sangre del Cordero no pasará por la gran tribulación. Por eso estamos citando la palabra como lo expresa ahí. Entonces, en comparación con los dos eventos, para concluir con esta parte, el arrebatamiento será secreto e instantáneo. 1 Corintios 5:50 dice que en un abrir y cerrar de ojo será tan rápido. Un abrir y cerrar de ojo. En el momento que estamos aquí, en el tiempo que hemos estado aquí, a lo mejor usted y yo hemos abierto y hemos cerrado los ojos más de 500 veces, ¿verdad? Así es. En un abrir y cerrar de ojo, con un sonido de trompeta simbolizando la orden dada en el cielo. La iglesia se levantará. La segunda venida será visible. La primera será secreta. Apocalipsis 1:7 es claro. Todo ojo le verá en la segunda venida. Todo ojo le verá. Los que le traspasaron, todo ojo le verá. Entonces, él pondrá su pie en el monte de los olivos. Entonces, podemos hablar un poquito de la gran tribulación, ¿verdad? Ya que se asocia el espacio por donde vamos. La iglesia se fue al cielo, celebró 7 años de boda y regresan los redimidos con el maestro al final de la gran tribulación para detener ya la fiesta. Y por eso hablábamos, ministro, en la manifestación de las 4 bestias. Todo está en el plan del soberano. Y por eso, donde quiera que se habla de la manifestación de un gobierno, sea humano o sea satánico como el anticristo, se habla y le fue dado y le fue permitido y se le autorizó, porque el soberano está todo en el diseño de Dios. Entonces, hablando de la gran tribulación, ya para entrar en ella, vamos a irnos para hablar un poquito de ella, ministro, al capítulo 13 de Apocalipsis. Ya usted fue a sus 7 años de boda, se gozó con el maestro. ¿Qué vamos a hacer allá? De hecho, Pablo dijo en su visión que cuando él fue, en su visión, cosa que ojo no ha visto y que oído no ha escuchado, es lo que está preparado allá. Usted ni se imagina. Por eso la Biblia dice, bienaventurado los que lavan su ropa, porque este traje tiene que estar sin mancha. Es el requisito principal. Por eso hablábamos, seguir la paz y la santidad. Esto no es opcional. La santidad no es opcional, sin la cual nadie verá al Señor. Y no vamos a hablar que usted cree que es santidad o que usted no cree. Eso tendría que ser otro estudio acerca de la santidad. Entonces, amado,
Apocalipsis 13. Vamos a navegar un poquito ahí, ministro. Léete Apocalipsis 13:1 y vamos a ir detallando. Ya nos fuimos de boda del Cordero, pero mientras estábamos allá no hablamos de la gran tribulación porque estábamos allá, pero ya regresamos aquí otra vez. La gran tribulación. Apocalipsis capítulo 13, Verso 1. versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas y su nombre blasfemo. Ya pon un dedito ahí para que lo vayamos trabajando paso por paso. Entonces Juan recibe la visión. ¿Dónde estaba Juan para ponerlo en contexto? En la isla de Patmos. La isla de Patmos. Juan fue desterrado, botado. Ya ahí lo botaban los delincuentes. Por Vespasiano, ¿no? Sí. Ya eso era para que, tíralo ahí para que se muera. Y desde ahí Juan recibe esta visión. Para esta visión del Apocalipsis. Entonces, Juan recibe el mensaje por vía de un ángel en la isla de Patmos. Y dice que vio una bestia que salía del mar. El mar simboliza pueblo, gente. Cuando habla del mar, cuando habla de bestia, no es un animal, es el poderío. Imagínense un gobierno con la autoridad satánica. Es un gobierno humano, pero con un poder espiritual, ¿verdad? Entonces la bestia, poder. Hablábamos en una edición anterior de la manifestación de los imperios, que cada imperio controlaba el mundo completo. Este será un gobierno que va a controlar el mundo. Entonces sale del pueblo, un humano, pero direccionado por Satanás. Entonces salía del mar y bestia es por lo de poder. Entonces otra cosa que hay que analizar, ¿verdad? Que es un gobierno humano, pero dirigido por Satanás. Ese es su espacio. Se le dio autoridad. Por eso siempre hablamos, se le dio autoridad. Por eso cuando este muchacho que se lavó la mano, el gobernador Poncio Pilato. Cuando Pilato dice, tengo autoridad para soltarte o crucificarte, tengo autoridad. El Señor le dijo, ninguna autoridad tú tendrías si no te fuere dada del cielo. Wow. Esto no es a lo loco, amado. Usted va a una urna y vota, pero Dios quita reyes y pone reyes. Dios. Todo está al control. Esto no es al azar. El soberano, nada se mueve sin la autorización del soberano. Poderoso. Y por eso te hablaba del pensamiento conservador de que ni siquiera la hoja de un árbol se mueve si él no lo autorizó. Tiene el control sobre la naturaleza, sobre todas las cosas. Por eso el salmista dice en el 114, refiriéndose a esa soberanía, el mar lo vio y huyó. El Jordán tuvo que ceder hacia atrás. Y los montes saltaron como corderitos de la manada. Cuando el pueblo escogido por Dios y los sacerdotes levitas, cargando el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, tocaron las aguas del mar. El mar tuvo que abrir calle. No viene cualquier cosa. Viene el pueblo escogido, señalado, para que crucen seco. Y cuando esos mismos sacerdotes con el arca del pacto pusieron su pie sobre el río Jordán, tuvo que abrir. Por eso el mismo escritor en el 114 presenta como una burla hacia la naturaleza. ¿Y qué tuviste, oh mal, que huiste? ¿Y tu Jordán que se diste? ¿Y tu collado que saltaste como corderito de las manadas? Y él mismo dice, es que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Es decir, Dios tiene el control de la naturaleza, de todas las cosas.
Entonces, hay un verso aquí, el 6 y el 7, ministro, de Apocalipsis 13. Léemelo acá. El verso Verso 6 y 7. Hay algo muy del importante. Apocalipsis, Ujú. del mismo 13, Sí, 13, verso dice 6. así. 13, 6 Ok. y Y 7. abrió su boca en blasfema contra Dios para blasfemar de su nombre. Repito, abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Siempre me sigue gustando el término se le dio autoridad, se le permitió. Ahí tú te vas dando cuenta, ministro. Satanás no está de su cuenta. Incluso yo le digo a muchos hermanos en la iglesia que lo veo dándole como Satanás tiene poder, amado, pero está limitado. De las tres voluntades que hay manifiesta, la más débil es la de Satanás, si tú supieras. Está la voluntad del soberano, voluntad sobre todas las voluntades, ¿verdad? Está la voluntad humana. ¿Y qué es voluntad humana? El libre albedrío, la libre decisión, que Alexi puede decidir si le sirve o no le sirve, ¿verdad? Pero no es ninguna autoridad, porque tú tienes libre albedrío, Alexi, pero la vida tuya está en manos del soberano. Yes. Entonces, pero yo digo que la voluntad más débil es la de Satanás, porque entonces está condicionada a la voluntad divina. Todo es un permiso. Y hablábamos de que siempre que tú lees estos pasajes escatológicos, dice, se le dio autoridad, se le permitió. Satanás no puede hacer nada que no esté firmado y sellado allá arriba. Por eso te hablaba de cuando él pidió a Pedro, préstamelo, Señor, para yo zarandearlo un poquito. ¿Y por qué él no zarandeó directamente a Pedro? Propiedad privada. Wow. Propiedad privada. Y eso es así. O sea, pastor, usted me está diciendo a mí que Satanás no tiene legalidad de zarandearnos ni de apalearnos si Dios no le da la autoridad. No, tú eres propiedad privada. Wow, soy propiedad privada. Cuando te convertiste, dice, Wow, y a los que creen, le fue dada autoridad Dios. de ser llamado hijos de Dios. Y tú eres cualquier cosa. Oye, ¿cómo te llaman? Juan 1:11, hijo de Dios. ¿Y, Wow. quién se mete con el hijo de Dios así, sin pedir permiso? Que a alguien le falte el respeto a un hijo de Abinader. Abinader, el presidente de la República Dominicana. O Donald Trump. ¿Usted cree que alguien pueda faltarle el respeto a un hijo de Donald Trump? Está preso. Está la guardia y los ejércitos en su casa, rodeando la casa de una vez. Entonces, esto no es a lo loco. Aquí dice, y se le dio autoridad de hacer guerra contra los santos. Ahí vienen los enemigos del arrebatamiento y dicen, oh, pero mira a los santos en la gran tribulación. No, en la gran tribulación, amado. ¿Quiénes son esos santos? No es la iglesia fue arrebatada ya. Pero dice ahí, literalmente, versos 6 y 7 de Apocalipsis 13, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación conforme a este pasaje bíblico? Según dice que no, amado. Amén. Entonces, de ninguna manera, estos santos que están ahí, amado, el creyente que le faltó santidad, le faltó ser íntegro delante del Señor y se quedó. Él se va a dar cuenta que se fue la iglesia, él se quedó. Una pregunta, amado pastor, muy importante. ¿Cómo? Porque Cristo viene. Amén. Cristo viene, eso está muy claro. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta que Cristo vino y la gente se fueron? ¿Cuál será la manifestación? Al ser este evento secreto y en un abrir y cerrar de ojo, pero entonces van a empezar a
a extrañar muchas gentes. O sea, gente van a desaparecer, pastor. Van a desaparecer y no están. Ahí viene el corito. ¿Y la iglesia dónde está? Se fue para el cielo a morar. Ajá. ¿Y el bombi dónde está? No se quedó. Se fue para el cielo a morar. Va a haber un caos, amado. Después que la iglesia se vaya, esto va a ser un caos. Wow. ¿Y dónde está el chofer? ¿Y dónde está el mecánico donde yo arreglaba? ¿Y qué es lo que está El pasando? masajista se quedó. Entonces habrá un caos. Y dirán, evangélicos salcochados, Ay, que hay santo. dentro de las iglesias. Oh, y se fue la iglesia. ¿Y yo qué era? ¿Y yo qué era? Por eso la Biblia dice, he aquí vengo pronto. Wow, wow. Y mi galardón conmigo Dios. para recompensar a cada uno según su obra. su obra. Hay que revisar cómo estamos andando delante del Señor. Ay, santo. Porque esto no es un juego. En cualquier momento sonará la trompeta. Uf. Y hay un requisito, amado. Wow. Hay un requisito, y vuelvo y lo repito, y lo he hecho repetitivo en este tema. Sin santidad, esto no es opcional, sin santidad, nadie. Pero no hay opción, porque tú sabes que aquí en la tierra dicen nadie puede pasar por ahí, pero luego viene alguien de rango y dicen, dejaron una orden que nadie puede pasar por ahí, pero este hijo de fulano o hijo de mengano, déjalo pasar. No, ahí no hay accesión de personas. Sin santidad, nadie verá al Señor. No que era un ministro, no que era un pastor. De hecho, Mateo 7:1, estoy hablando de memoria. Muchos ministros, evangelistas, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, hicimos milagros. Eso no eran chivitos, altos de jobos, ministros. Eso eran gente grande. Gente que hoy andan vendiendo este evangelio. Esto no se vende. Esto no se vende. El evangelio no se vende, ministro. No se vende. Y tú no necesitas venderlo tampoco. Por eso yo te decía en las 70 semanas que conjuntamente con el ministerio que Dios te dio está la bendición material también. Wow. Esto no hay que venderlo. Esto no hay que decir, mira, si tú no me das 10,000 no predico. Wow. Y la Biblia es clara en esto. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, mucho menos va a perdonar a los comerciantes de la fe. Dios Entonces, mío. amado. Comerciante de la fe, amado. Comerciantes de la fe. Gente que han tomado este evangelio como mercado. Entonces ahí te aparece ese grupito, ¿verdad? Buscando corona. ¿Cómo usted ve? Y discúlpeme la expresión, porque por esa parte hay muchas personas que no creen en Dios, no creen en evangelio. Incluso a veces hay gente que tienen su dinero y dicen, no es que mi cuarto, es que han visto tantas cosas. Ejemplo, un pastor o un predicador diciendo, trae tu casa, trae tu jipeta, trae el apocalipsis, porque hay un vehículo que le llaman apocalipsis, que solamente lo tienen los magnates. Tráeme el apocalipsis, tráeme el Lamborghini. Entonces hay gente que han dicho acá, pero es que están drenando. No sé si te has visto eso en lo. Amén. Creemos en la siembra, creemos en la ofrenda, pero ha habido como tanta comercialización que hay gente que ya no cree. De hecho, hay un abuso al uso desenfrenado de la gracia Wow, repita eso, Dios te ha dado. Repita eso, pastor, por favor. Hay un abuso desenfrenado al uso de la gracia que Dios te ha dado. Hay gente que Dios le ha puesto gracia. En nuestras iglesias, y todos tenemos a alguien así, hay gente con gracia para pedir, pero todo tiene un límite. Wow, usted está diciendo que hay gente con gracia para pedir, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. De hecho, yo como pastor, y cada pastor debe observar eso, que hay gente con gracia, pero cuidado si abusamos de la gracia que el Señor nos ha dado. Hay gente que tiene una gracia para pedir, que cuando ellos piden, usted le da hasta la media y hasta los zapatos y se va descalzo por la gracia que ellos tienen. Ahora ellos deben ser cuidadosos.
porque ha ocurrido que en medio de esa gracia han pedido y haciendo uso de los dones de esa gracia, hay quienes han ofrendado lo que no pueden ofrendar. Wow. Y ha habido casos de gente que han ofrendado su motor de Yoconchar. Eso yo, eso yo lo vi. Fue y ofrendó un hermano su motor de motoconchal, porque se metió una gloria y una unción. Pero tú debes ser el primero, aunque venga el hermano y traiga su herramienta de buscarse su comida para su tres muchachos. Tú debes ser el primero de decir, no, espérate, varón. No que yo lo siembro, no, ten cuidado, espérate, varón. Espérate. Porque en medio de la unción y del fuego cualquier cosa puede suceder. Sí. Pero tú eres el encargado de dirigir la grey. ¿Sabe, pastor? Para que usted siga esa misma... A mí me da mucha pena porque hay gente que realmente Dios le ha bendecido con millones de dólares. Pero a veces hay líderes, predicadores que le han dañado el corazón a gente que ya no creen. Uh-huh. Ya no creen porque lo han tumbado, lo han engañado. Yo creo que cuando Dios toca, toca. Uh-huh. Pero yo creo que hay que utilizar la sabiduría y esperar que Dios se manifieste. Entonces, entrar en el tema que usted dice de ser un comerciante de la fe, que si tú no me das, el diablo te lleva, si tú no me das, el demonio hay que tener mucha cuenta. Cuidado, porque de hecho eso es bien peligroso. Tenemos en nuestras iglesias nuevos creyentes, personas todavía inmaduros en la fe, y yo he visto amenaza. Te va a ir mal si no traes esa diezma, ofrenda. es obligado entonces llevar el diezmo, la ofrenda. Entonces, amado, Dios nos salvó. Amén. Y el salvo da de lo que tiene para la obra del Señor. Wow. Y está establecido diezmos y ofrenda en la palabra. Diezmos y ofrenda en la palabra. Eso está establecido. Ahora, debemos ser cuidadosos, amado. Muy cuidadoso. De no abusar sí. de esta gracia. Sí. Porque cada individuo debe ser doctrinado y preparado en lo que le corresponde hacer dentro de la iglesia. Y la palabra así lo enseña, ¿verdad? Pero debemos ser cuidadosos, amado. Entonces, los santos, ¿verdad? Estábamos en los santos que de la gran tribulación. Ya sabemos que se van a quedar personas, aún creyentes que no estaban firmes en la fe, se quedaron y se van a dar cuenta que se fue el rapto, la iglesia fue arrebatada. Y van a preferir morir antes que perderse. Ahora, este es el tiempo ideal, porque aquí está el Espíritu Santo. Yo tengo esa fuerza que me guía, me dirige, me consuela. Pero en la gran tribulación, amado, el Espíritu Santo no estará ahí para darte fuerza. Tú tendrás que salvarte por tu convicción. Ay, Padre. Tu convicción de que es el anticristo. Tú estás claro, como conocedor, ¿verdad? Que estuviste en la iglesia. Entonces, es mejor ahora. Ahora es el tiempo. Ahora es como decía un hermano, allá va a ser a sangre fría, la anestesia a sangre fría. Pero aquí el Espíritu es quien dirige la iglesia. Aquí es más fácil ahora, amado. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a mantener una vida de integridad, de fidelidad delante del Señor para poder no ir con la iglesia del Señor. De hecho, la palabra nos enseña de esos salvos en la gran tribulación, ¿verdad? Y ustedes, por ahí está el pasaje de la multitud vestida de blanco, que cuando el apóstol Juan preguntó, ¿y estos quiénes son? El ángel le responde, estos son los que han venido de la gran tribulación y su ropa fue lavada en la sangre del Cordero y hoy le sirven al Señor día y noche. Pero y ustedes saben que los salvos ahí tendrán que ser muertos y perseguidos
Por eso es que dice, se le dio autoridad de hacer guerra contra los santos y vencerlo. El término vencerlo, vencerlo es la muerte. Aunque esa muerte será la salvación, ¿verdad? Por el maltrato. Entonces vamos a ver en la parte final qué más podemos decir. En Apocalipsis 9:1 al 6, porque hablando de que no será fácil. Oye, ¿cómo se llama el tiempo? Gran tribulación. Wow. De hecho, en uno de los pasajes que estuvimos leyendo, dice, y habrá tribulación, la cual no ha habido desde que hubo gente. O sea, será un tiempo difícil. De hecho, Apocalipsis 9:1 al 6 dice que abrieron el pozo del abismo. ¿Y qué hay ahí? Nosotros hemos hablado que en Isaías 14:12 dice que cuando detronaron a Satanás, Satanás y sus demonios cayeron al lado del pozo del abismo, no en el pozo del abismo, al lado del pozo del abismo. ¿Y quiénes cayeron adentro del pozo del abismo? Adentro del pozo del abismo, el apóstol Pedro dice que ahí fueron encerrados unos demonios en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio, reservado para ese tiempo. Apocalipsis 9:1 al 6 dice que abrieron esa cárcel donde están encerrados actualmente esos demonios, más malos que el diablo y lo que hoy están sueltos, ¿verdad? Abrieron el pozo del abismo. ¿Qué hay allí en aquel pozo? Y ya explicamos que los demonios actuales están al lado del pozo del abismo, pero esos que están adentro, más malos que los demonios que hoy existen, serán abiertos para atormentar en ese tiempo. Ya usted sabe que la salvación será difícil. Ahora, la convicción de que se fue la iglesia y el individuo quiere ser salvo, ¿verdad? No tiene más opciones. No tiene más opción. El Espíritu Santo y la iglesia se fue. Ahora por decisión propia. Entonces, amado, hemos llegado a la parte ya final. Si hay algunas preguntas del pastor. Yo creo que todo está tremendamente explicado y ha sido una gran bendición. Y debemos de seguir con estos temas muy poderosos. Gracias, Pastor Guzmán, por venir a este programa y poder bendecirnos con estas poderosas enseñanzas. Aleluya. Seguimos trabajando fuertemente con los proyectos que tenemos. Ahí estamos presentando la casa que le estamos construyendo a Dulce María. Mire qué linda está. Ya tiene la puerta, las ventanas, el piso, y es una victoria lo que está aconteciendo. Dios nos ha ayudado y mire cómo vamos desde cero. Así que ya esta semana estarán poniendo el tope y la cocina. Así que es una gran bendición seguir avanzando. Y está el número del CL 443-570-3768, BHD y Banreserva. Ahí estamos trabajando fuertemente para seguir bendiciendo a aquellos que no tienen y aquellos que están esperando la mano de Dios, y esa mano de Dios somos nosotros que la vamos a manifestar. Pastor Guzmán, si alguien quiere llamarle para una entrevista, para un mensaje, para una conferencia, o alguien quiere unirse a ese curso teológico, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo se comunican con usted? Amén, amado. Sí, nuestro número de contacto es +1 809-671-4795. Pastor Miguel Guzmán Villeta. Estamos presidiendo la Escuela de Teología Online. Estamos alcanzando a nivel del mundo, las naciones y República Dominicana. Estamos llegando a todos rincones, amado. Yes. La educación a distancia nos ha dado esa facilidad que usted puede alcanzar sin importar lo lejos que esté. No hay limitación de hora ni de espacio para estudiar la palabra de Dios y preparar ministro para la expansión del reino de Dios en la tierra.
en estos tiempos ya difíciles. Tremendo. Gracias, amado pastor. Seguimos trabajando, seguimos creyendo, seguimos confiando de que todo lo que el Eterno comenzó lo va a terminar. Y aprovecho para mandar un saludo a uno de nuestros hijos espirituales que se encuentra en Toronto en este preciso momento, el ministro y hombre de Dios, Adoli García, que yo sé que va a ver este programa más adelante completo. Lo bendecimos, un hombre de reino, un hombre de gravedad, un hombre, ese hombre anda bravo, ministro, anda bravo, pastor. Entonces lo bendecimos y lo saludamos. Es un beisbolista y creemos que tendrá la mejor temporada de este año. Así que lo bendecimos y declaramos bendiciones sobre Adoli García y toda su familia. Un hombre de Dios, un hombre de reino, un hombre de autoridad, un hombre que ama la obra de Dios. Así que lo bendecimos en el nombre de Jesús. Recuerden que más que un ministerio, somos una familia. Seguimos caminando con Dios. CCD. Bendiciones.